Gloria al Señor. Amén, aleluya. Es hermoso poder estar en la presencia del Señor. Y hay un tiempo y hay una atmósfera maravillosa, hermanos, en la que el Espíritu Santo, Él está hablando, Él está moviéndose. Y así tal cual como hemos venido mientras hemos estado alabando al Señor, vamos de esta manera también ahora a abrir nuestro corazón para ahora recibir la palabra que como se oraba, que sea palabra que es palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y vamos a recibirla como palabra del Señor, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras imperfecciones, que sea el Espíritu Santo hablando, y con esta actitud es que tenemos que venir siempre que venimos a la palabra del Señor. Señor, háblame, Señor, sé tú hablando, guiando y diciéndome lo que en esta mañana yo necesito. Yo os quiero hablar de una faceta que me encanta de Dios, y hay muchas, me encantan todas, ¿sí? Pero hoy os quiero hablar de una concreto, una que estamos viendo, que estamos viviendo, ya desde que nos entregamos al Señor, y que día a día no hemos dejado un solo momento de ver. Y es que Dios es nuestro proveedor. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir eso? Dios es nuestro proveedor. Bendito sea el nombre del Señor. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Y ya lo vemos en la palabra de Dios, y lo vemos ya desde el principio y lo vemos hasta el final. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis. Y recordaréis muchos de vosotros aquella escena en la que Dios le manda, y la pastora hacía mención también en la vigilia, Dios le manda a Abraham que coja a su hijo, al hijo de la promesa, y que se vaya al monte. Y Dios le manda que vaya al monte para, como bien sabéis, sacrificar a Isaac. Evidentemente Dios le estaba probando. Dios no tenía ninguna intención de sacrificar a ese niño que Dios mismo le había dado, era el hijo de la promesa. Pero Dios estaba probando el corazón de Abraham. Y dice que Abraham, obedeciendo a la palabra, fue al monte, y cuando tenía al niño puesto para ya ser sacrificado, se oyeron voces del cielo diciendo: Dios, para y detente. Abraham había superado la prueba. En ese momento, Dios sabía que Abraham respetaba y obedecía a Dios. Y en aquel entonces dice que Dios proveyó de un carnero, que se dio la vuelta, y allí Dios había puesto un carnero para que ocupara el lugar de ese niño. Y es por esa razón que a ese lugar se le llamó Jehová Jireh, que significa el Señor es mi proveedor. Amén. Vemos a Dios como Dios proveedor, y lo vemos desde el principio, lo vemos ya en el Génesis, lo vemos en el Éxodo, cuando Dios proveyó una salida para ese pueblo de Israel que llevaba 400 años esclavizado en Egipto. Dios, de la mano de Moisés, les proveyó una salida para que fueran libres de la esclavitud. Y con la salida también Dios les proveyó de todo lo que ellos iban a necesitar en el desierto. Y fue allí donde en el desierto Dios, a pesar de las condiciones de desierto tan difíciles y tan complicadas, fue allí donde Dios, el proveedor, les proveyó de agua, como bien sabéis, les proveyó de pan, les proveyó de carne, les abrió el mar para que pudieran pasar tantas y tantas cosas. Dios fue su proveedor. Y ¿sabes? Traigo una muy buena noticia. Y es que Dios no cambia. Él es inmutable. Amén. Y Dios es hoy tu proveedor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden darle gloria y gracias a Dios? Él es nuestro proveedor. Bueno, si quieres aplaudir, aplaude. No quiero aplausos, pero sí que pido que alabes a Dios, porque Dios hoy es tu proveedor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mi Dios, les dijo Pablo a los filipenses, suplirá todo lo... Y esa palabra todo, en su original griego, significa... Todo. Nuestro Dios suplirá todo lo que os falta conforme
a las riquezas de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es nuestro proveedor. Y yo quiero hablar de dos áreas de provisión, dos, que Dios nos da. La primera y la más importante, Dios es proveedor de salvación y esperanza. Y esa es la primera y esa es la mayor y más sublime de las provisiones que Dios nos ha dado. La mayor provisión de Dios fue entregar a su Hijo Jesucristo por todos nosotros, por nuestros pecados. El carnero que, tal como he dicho antes, que Dios proveyó en aquel monte a Abraham, lo que hacía era anticipar lo que siglos más tarde sería la mayor provisión de Dios, el mayor acto de amor de Dios jamás dado a la humanidad. Dar a su Hijo Jesucristo en sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Hermanos, esto nos tiene que llevar a pensar y a reflexionar y a darle gracias a Dios cada día por ese acto sublime de amor que nos proveyó de salvación y de esperanza. La Biblia dice que todos hemos pecado. Le hemos dado la espalda a Dios. Lo sabemos bien. Nos creemos muchas veces dioses para hacer lo que bien nos parece, saltándonos la palabra de Dios, haciendo caso omiso a los mandamientos de Dios, ofendiendo a Dios. Y dice la Biblia que la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. Y eso es así. Por la maldad y el pecado de los hombres, la ira de Dios se manifiesta contra la impiedad y contra la maldad de los hombres. Pero mira, Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Acompáñame en esta lectura. Hoy leeremos varios textos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Frente a esta realidad que acabo de describir, dice la palabra del Señor. Y Él, y está hablando de Jesucristo el justo, lo puedes ver en el verso 1, Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y hay que detallar qué es lo que significa propiciación. Propiciación significa apartar la ira. Y hemos dicho que antes la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad y contra todo pecado, pero Jesucristo es nuestra propiciación, y propiciación significa apartar la ira. Significa que como consecuencia del pecado, esa ira de Dios que iba dirigida hacia nosotros por cuanto éramos culpables, fue redirigida total y completamente hacia Jesús. Y Él se llevó el impacto de toda la ira de Dios en la cruz. Y así, de esta manera, la justicia de Dios quedaba satisfecha. Es sencillo de entender. Había un culpable, y ese culpable éramos nosotros, somos nosotros, debido a nuestro pecado, a nuestra desobediencia, a nuestra ofensa. Había un culpable. La justicia de Dios demandaba sangre, por cuanto había un culpable. Y Dios, en un acto de amor puro y verdadero, decidió enviar a Jesucristo, el Cordero Santo sin mancha, a ser sacrificado por todos nosotros. Hermanos, cuando uno piensa y recuerda esto todos los días, no nos queda más que darle gracias y darle gloria a Dios, porque si no hubiera sido por Él, todos somos culpables y todos estaríamos perdidos. Pero Dios es proveedor de salvación, proveedor de esperanza. Capítulo 4, verso 10. Dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Y quédate ahí en esa primera frase. En esto consiste el amor, el ingrediente del amor, hermanos. La cruz de Cristo. Un lugar donde el amor de Dios se ocupó de la justicia de Dios. La cruz de Cristo, un lugar donde la misericordia de Dios se contestó a la ira de Dios debido a la injusticia y al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor ocupando nuestro lugar. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. La gente tiene que entender eso. Estamos perdidos sin Cristo. Condenados a una muerte eterna, a una condenación eterna, debido a la impiedad y al pecado. Pero Cristo murió por nosotros. La doctrina de la sustitución. Gloria a Dios. Y esto es fácil de entender cuando pensamos, los que somos padres, esto es muy fácil de entender. Porque, ¿qué padre o madre amoroso no ocuparía el lugar de su hijo cuando su hijo está enfermo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo, por ejemplo, a Marta, estuvo hace unos años, estuvo ingresada, aquejada después de mucho tiempo con un dolor fuertísimo de barriga que al final resultó ser apéndice y estaba ya apuradísima. Yo recuerdo en aquellos momentos incluso decirle al Señor, dame ese dolor, porque no te gusta ver sufrir a tus hijos, porque no quieres verlos sufrir. Y un padre amoroso, una madre amorosa, incluso, dame este dolor. Bueno, después ella estuvo una semana, en vez de estar un día o dos, estuvo una semana o 10 días, en donde al final llegó apuradísima, pero Dios la sanó, Dios la levantó, Dios la restauró. Amén. Y cuando estaba recuperada, dije, gracias Dios por no haberme dado. Nosotros no podemos ocupar el lugar de nuestros hijos cuando sufren, aunque lo quisiéramos, para evitarles ese dolor. Nosotros no podemos. Pero Dios sí lo hizo. Él se hizo carne. Él se despojó a sí mismo. Él se humilló hasta lo sumo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por amor por todos nosotros, ocupando nuestro lugar. Esa es la naturaleza sustitutiva de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y cuando uno piensa y medita en esto, entonces es más fácil entender lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 53, tan conocido y que tantas veces leemos. Pero cuando uno medita sobre lo que os acabo de decir, entonces uno entiende mejor cuando dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Amén. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y último versículo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, y recuerda aquel altar, recuerda aquel sacrificio, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Señor ocupó nuestro lugar. Y día tras día debemos darle gracias y darle gloria a Dios. Y una vez sabemos que la condición humana no tiene esperanza por sí sola de adquirir y de obtener esta salvación y de esta esperanza, por cuanto no estamos a la altura ninguno de los que estamos aquí,
no podemos llegar a Dios por nuestros propios recursos y por nuestras maneras. Cuando uno entiende eso, y cuando uno sabe que el Señor fue sustituto, lo que Él hizo, que Él es nuestra propiciación, entonces surge allí una pregunta: ¿cómo apropiarnos de lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo apropiarnos de esta provisión de salvación y de esperanza que Dios nos ha dado? Y les dice Pablo a los Gálatas: por gracia, no por merecimiento, es un regalo inmerecido que no merecemos. Por gracia es que sois salvos, por medio de la fe. Amén. Y ahí está la respuesta. Por medio de la fe. Así es como Abraham, que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, porque le creyó. Dios es proveedor de salvación. Amén. Dios es proveedor de esperanza. Créele a Dios. Créele a Dios con todo tu ser y con todo tu corazón. Y deja que realmente Él pueda llenarte con su presencia, proveyéndote de esperanza en un mundo de desesperanza, de salvación, aun cuando estás perdido. Él ocupó nuestro lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios es proveedor de salvación. Dios es proveedor de esperanza. Y también Dios es proveedor de salud, de sanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. El alcance de la provisión de Dios que hemos visto en este punto anterior alcanza y afecta también a lo físico. Dios es sanador y Dios puede sanar nuestro cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Dios tiene poder y porque para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Lo estamos viendo en los evangelios cuando leemos y estudiamos y vemos lo que Jesús hacía. Mientras Él iba predicando y mientras Él iba anunciando el reino, Él daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, detenía hemorragias, sanaba fiebres y hacía sanidades y milagros. ¿Dios ha cambiado? El Señor no cambia, Él es inmutable y Dios tiene poder para sanar. Ahí está la provisión de Dios, que no solo nos ha proveído de salvación y de esperanza, sino también nos provee de salud, que puede ser de tres maneras. Puede ser física, y ahí es donde estamos viendo que Dios está sanando muchas enfermedades en lo físico. Acompáñame en la lectura. Mateo capítulo 9, verso 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La sanidad, la provisión de Dios incluye una sanidad física. Y si tú en esta mañana estás enfermo, Dios puede sanarte. Él tiene el poder. ¿Cuántos creen eso? De verdad. No. ¿Cuántos lo creen de verdad? Gloria a Dios. Él puede sanarte, lo hemos visto. Lo vemos en la palabra, lo hemos visto en muchas ocasiones. Lo hemos visto antes también, lo hemos leído cuando Él dice que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga somos curados. Dios puede sanarte hoy. Créele al Señor, créele la palabra, porque la provisión de Dios no solo afecta en tu espíritu cuando te reconcilias con Dios, sino también alcanza tu cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Y os lo dice alguien que en estos días, concretamente esta semana, después de 35 años de vida laboral, ¿sí? Tuve por primera vez una baja laboral. Una baja laboral. Yo se lo preguntaré cuando vaya al cielo al Señor. Porque en el caso de mi mujer, yo sé que ella necesitaba esos días de baja y ella incluso le pedía descanso. Yo aún todavía no acabo de entender por qué el Señor me mantuvo una semana allí de baja.
porque además me encontraba bien. Pero cuando fui dado de alta y empecé el lunes a trabajar, ese mismo lunes tuve que ingresar por urgencias en el Arnau de Vilanova. Los que me conocen bien saben que si fui a urgencias es porque la cosa estaba bastante apurada. Porque no me gustan los médicos la bata blanca. Debe ser un síndrome raro. No sé si solo me pasa a mí, pero la bata blanca no me gusta. Entré al box después de unas horas de espera. Y cuando estaba en el box, vi que el enfermero entra con una bandeja y con dos inyecciones, bueno, no eran inyecciones, eso eran proyectiles de destrucción masiva. Se salían de la bandeja. Eso eran proyectiles. Y yo vi eso y dije... Y yo creo que cuando me fui a poner la primera, yo creo que hasta cogió carrerilla. Yo creo que tuvo que coger carrerilla. Porque vi todas las estrellas de Abraham. Las mismas estrellas que dio Abraham las vi yo. Y eso que era amigo de David. Digo, guau, si no llega a ser amigo... Entonces quedaba la otra y le dije, por favor, avisa. Sí, yo te aviso. ¡Pumba! Terrible. Me dieron ganas de salir corriendo. Ya no sé si era, no podía, pero ya no sé si era por el dolor de la pierna o por el dolor de la aguja. No lo sé. Me metieron una cantidad, bueno, ¿os imagináis esos proyectiles? Me metieron una gran cantidad de medicación que me trajo 2 mareos. El primero me pilló en el box, lo controlé bien. Me tumbaron, ya estaba para salir, me tuve que tumbar. Me pusieron aquí alcohol, no sé qué me pusieron un aparato aquí para, supongo, calcular las pulsaciones, me pusieron de todo. Pero bueno, lo llevé bien. El problema fue el segundo, que cuando ya salimos para irnos para casa y mi mujer fue a buscar el coche, yo creo que se me hizo más largo esos 2 minutos que cuando va a comprar a la calle Mayor. Se me hicieron eternos esos 2 minutos, pero empecé a marearme del todo. Allí había gente, yo ya empecé a quitarme la chaqueta, la camisa, ya estaba casi a punto de ponerme ya en tirantes. Ya me daba igual, a punto ya de tumbarme en el suelo, dándome igual ya todo, porque no sabía lo que me estaba pasando, pero yo me río ahora. Y vosotros os reís. Pero yo en aquel entonces no tenía ganas de reír. Tenía ganas de llorar. Y de decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, llegó el coche por fin. Ella me vio que estaba ya a punto, me metí dentro del coche en la parte de atrás, encogido, mientras ella conducía y yo miraba al cielo, y yo veía las nubes y yo decía, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque me parecía que iba a morir. Me parecía que iba a morir. No, reíros, pero es que es verdad. No sé si me sentó mal o no sé si esto es una cosa mía propia. Y yo, mientras estaba esperando en el box, yo oraba. Señor, mira a tu siervo. Mira. ¡Sáname, Dios! Y el Señor solo hacía que recordarme las palabras que el mismo Señor le dijo a Pablo cuando él tenía un aguijón. Claro, a lo mejor el Señor me avisaba de la aguja. Pero el Señor me decía, y esto es en serio, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando uno sabe, hermanos, que Dios es sanador, porque Dios es sanador y Dios tiene poder para hacerlo cualquier cosa.
pero también entendemos que Dios es soberano y nos sometemos, entonces todo cambia. Porque entonces dejamos de quejarnos por todo, dejamos de cuestionarle a Dios, dejamos de preguntarle por qué y empezamos a preguntarle para qué. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con respecto a esta situación, a esta enfermedad, a este problema, a esta necesidad? ¿Cuál es? ¿Para qué? Mira, el apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Y hay otra versión que dice: fuimos tan agobiados y estábamos bajo tanta presión de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Una situación difícil, como la que yo en estos días atravesé. Que para algunos podrá ser, pero para mí en ese momento era muy difícil. Y verso 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Es hora ya de empezar a dejar de confiar en nosotros y en nuestras circunstancias y en nuestras fuerzas y en nuestros recursos para confiar plenamente en Dios, quien tiene el control de toda nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están enfermos? ¿Tienen algún? Varios. Después haremos una... Algunos se levantan dos manos y yo pienso que si pudieran las dos piernas y dos brazos, después estaremos orando. Dios puede hacerlo, hermanos. Pero lo haremos entendiendo que Dios tiene todo el poder y Dios puede hacerlo. Y Dios es soberano. Amén. Le daremos gloria y confiaremos en Él sabiendo que Dios tiene todo el poder y todo el control. Amén. Aleluya. Dios es proveedor de salud física. Amén. También es proveedor de salud interna, del alma. Y esta semana hemos sido, yo pienso que abrumados al conocer el suicidio de una mujer que se tiró desde el balcón en el barrio de Capón. Y creo que incluso el jueves, y Milen nos invitaba a orar. Porque, hermanos, vivimos tiempos tan difíciles, tan complicados, que ¿qué le pasaría por la mente a esta mujer? ¿Cuál sería su problema? ¿Cuál sería la situación? ¿Cuáles serían sus últimos pensamientos? ¿Qué motivo tendría para llegar a hacer lo que hizo? Y hoy en día, viendo la situación que tenemos, la que hemos pasado de pandemia, viendo las guerras, viendo la situación económica, viendo la dificultad, viendo todo, hermanos, eso trae un pesar muy grande en la gente. Y entonces aparece la ansiedad. Y la ansiedad aparece cuando nos preguntamos qué va a pasar, cuando nos empezamos a hacer preguntas de lo que va a pasar mañana. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer con respecto a esta situación, a esta enfermedad? Y entonces el temor se apodera de nosotros y el temor controla nuestra mente y nuestros pensamientos y aparece la ansiedad. O aún lo que es aún peor, la depresión. Ese estado emocional caracterizado por la desesperación, por la incapacidad, por la tristeza, por la falta de concentración, los cuales arrastran una imagen negativa de todo, que va muchas veces acompañada de sentimientos de culpa. Y nos encontramos ante una realidad de mucha gente que se encuentra
tal cual, hermanos, lo estamos describiendo. En un túnel en el que solo hay oscuridad y no hay salida, no ven salida. ¿Cómo superar eso? ¿Qué hacer frente a una situación así? El Señor puede curar. ¿Lo creemos? Amén. El Señor puede curar. Amén. Porque la provisión de Dios que afecta a nuestro espíritu cuando nos reconciliamos con Dios influye y afecta y tiene también su influencia en lo físico y también en el alma. Y dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, echad toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Claro, hay cura, pero la cura pasa única y exclusivamente por entregarle a Cristo toda nuestra ansiedad, toda nuestra situación, todo el pesar, toda la carga, todo el sentimiento que trae confusión, depresión, angustia, soledad, entregárselo al Señor, ponerlo allí, como el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, por nada estéis afanosos, por nada estéis inquietos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, con ruego, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y ¿qué? Y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Wow, hermanos, cuando uno puede decir estoy en paz, eso es el mayor beneficio que uno pueda llegar a tener. Estar en paz con Dios significa estar en paz con uno mismo y estar en paz con los demás. De tal forma que uno puede sentir y saber que Dios está allí ayudando y que Dios está allí fortaleciendo. Les dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, ¿y qué? Y yo os haré descansar. Amén. Es una invitación que hace Cristo. Aleluya. Se la hace a aquellos que están fatigados, y eso nos habla de fatiga física. Y puede ser que en medio nuestro hay aquí hermanos que están fatigados, cansados, físicamente. A todos los fatigados y a todos los cargados, también aquellos que arrastran cargas difíciles de llevar. A esos en esta mañana el Señor lanza una invitación y les dice, venid a mí. ¿A quién? A Él. No estamos hablando de venir a una serie de normas o de preceptos o de tener que hacer ciertas cosas hablamos de Cristo, porque es el único que puede traer ¿qué? Descanso, porque eso es lo que se ofrece en esta invitación. Hay alguien que invita que es Cristo, hay unos destinatarios que son aquellos que están cansados y cargados, que arrastran cargas que los demás no saben, pero que Dios sí sabe, y lo que se les ofrece es que descanso. Ay, hermanos, cuando llegamos a casa y nos tumbamos en el sofá y descansamos, decimos, esto no tiene precio. Pues esa es la carga espiritual que cuando nosotros traemos al Señor, Él nos da descanso. Y en su original, la palabra griega dice parar, detener. Y cuando nosotros vamos a Cristo, entonces Él quita, detiene la carga para que podamos realmente estar descansados. Amén. El Señor puede sanar nuestro cuerpo, el Señor puede sanar nuestra alma, y también hablamos, hermanos, y acabo ya con esta última parte, de la salud, como le llamamos, social. Porque según la OMS, la salud es un estado completo de bienestar, no solo físico, sino también mental y social, y no solamente ausencia de enfermedades. Entonces, la salud
que Dios ofrece en la provisión de Dios tiene que ver también con la salud social. Y esto estamos hablando de las necesidades básicas que están cubiertas. Y que ahí tenemos a Dios proveedor cubriendo también nuestras necesidades básicas. Porque Dios es un Padre amoroso que está al tanto y al cuidado de cada uno de nosotros. Y ahí estamos hablando de alimento, estamos hablando de casa, estamos hablando de ropa, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de relaciones sanas. Estamos hablando de trabajo, hermanos. Pues durante mucho tiempo hemos estado orando. Tenemos una alta tasa de trabajo en la iglesia. Ahora tenemos algunos hermanos que se están incorporando que necesitan trabajo, y como hasta el día de hoy Dios ha sido proveedor, sabemos que lo va a seguir haciendo, y ahí estamos orando y sabemos que Dios lo va a hacer. Gloria a Dios, hermanos. Estamos cubiertos, nuestras necesidades están cubiertas de todo índole en la presencia del Señor. Dijo el salmista: joven fui, texto muy conocido, y envejecido, como yo, que también fui joven, y no es que haya envejecido, no nos pasemos tampoco, pero así como el salmista en todos esos años había visto que no había justo desamparado, ni que su descendencia mendigara pan, también es nuestra experiencia, hermanos, porque así lo hemos visto nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, y así lo hemos visto en todas las familias de aquellos que han clamado a Dios y se han entregado a Dios. Nada nos falta. Es por eso que podemos decir: mi Dios suplirá todo, porque en Cristo estamos completos y nuestras necesidades están completas en Cristo. Amén. Así que un creyente no tiene por qué tener necesidades, están cubiertas. Eso significa que todo... No, yo ya lo he dicho, recordaos de los misiles. Eso significa que aun a pesar de las dificultades, el Dios proveedor está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para levantarnos, para suplir todas y cada una de las cosas que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabéis que estamos, hermanos, con el tema del local como iglesia. Son muchas las necesidades que tenemos en diversas índoles, pero ahora también surge esta, una necesidad de que necesitamos que Dios proveedor siga proveyendo. Y yo he contado ya algunos de los testimonios, pero quiero contar alguno más. Ya conté el de las puertas. ¿Os acordáis? ¿Sí? Hace 3 semanas o un mes, estamos, ya lo sabéis, pues bueno, con el tema de las obras y con el tema del coste muy necesitados, y cada euro y cada céntimo, pues es un milagro que el Señor nos da. Vino el seguro de la furgoneta, que es de la asociación. El seguro, pues, 317 euros ese recibo. Hermanos, ese mismo día recibimos una donación de otra hermana extra, adicional. ¿Sabéis de cuánto? De 300 euros ese mismo día. Amén. Gloria a Dios. Fuimos a llevar todo el tema de Ucrania, y para eso tuvimos que hacer un repostaje en el vehículo. Y el repostaje que hicimos para Ucrania fue de 80 euros. Le dije: bueno, señor, 80 euros. Bueno, 80 euros puede ser mucho, puede ser poco, pero, Señor, necesitamos milagros. ¿Sabéis que al día siguiente me llamó un hermano y me dijo: mira, tengo un trabajo y te quería pedir si estás de acuerdo en coger la furgoneta, porque tengo que hacer un transporte, voy a cobrar 80 euros de este transporte y lo voy a dar íntegramente a la iglesia? Amén. Gloria a Dios. Señor, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la has oído. Hermanos, Dios es proveedor. Dios es proveedor. Lo dije el día de la reunión. El 11 de diciembre, por el tema de las obras, teníamos un desfase de 10.000 euros sin llevar a cabo una serie de acciones que teníamos que hacer sí o sí, como por ejemplo comprar la máquina del clima, que no estaban contados, poner el falso techo
y poner también el alicatado de los baños. Eso no estaba contado. Durante el transcurso de estos 3 meses, pues a medida de que íbamos haciendo, venga, compramos la máquina, la necesitamos. Venga, compramos el suelo, hay que ponerlo. Y bueno, y la última trabajo ya, bueno, vamos a poner el techo, es que lo necesitamos poner, hermanos, porque si no podemos tener problemas legales. Esta semana dimos el informe de cómo estamos. ¿Sabéis cuánto nos falta por el tema de obra? 10.000 euros. Exactamente lo mismo, hermanos. Si me preguntáis de dónde salió, no os lo sé decir. Simplemente el dinero entraba y salía para poder pagar. Hermanos, os digo eso para que nos animemos, que tenemos un Dios proveedor, un Dios en quien podemos confiar, un Dios que nos provee de todo lo que necesitamos. Y este proveedor en esta mañana está en este lugar. Recordar a principios de año dimos la palabra, hablábamos de la palabra del Señor de este año, hablábamos de este despertar de Dios, y en este despertar de Dios también Dios daba provisión. Y el Señor nos decía, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Confiemos en el Señor, porque nuestras vidas están en sus manos. Vamos a ponernos en pie, voy a pedir al grupo de alabanza que ellos se acerquen. Y si en esta mañana tú necesitas que Dios te toque, si tú necesitas en esta mañana que el Dios proveedor te abrace, que el Dios proveedor en esta mañana pueda darte paz aún en medio de la tormenta, paz aún en medio de la dificultad. Si estás batallando con enfermedades físicas o mentales o del alma, aquí está el Dios proveedor. Y voy a pedir por favor cerrar ya ojos y empezar a orar ahí donde estás.